Bien, debo comenzar preguntándole como un buen profesor, un estricto profesor, ¿cómo le fue con la tarea? ¿Había tarea? Uno de ustedes la hizo y me dijo, profe, hoy había tarea. ¿Cuál es la tarea que teníamos que traer para hoy? Leer todo el libro de Josué, los 24 capítulos. ¿Los leyó en casa? Espero que sí, porque como le dije hace 8 días, pues no vamos a estudiar por completo todos los versículos del libro de Josué. El tiempo no nos da. Estudiaremos algunas porciones y es necesario que usted conozca el contexto completo del libro. Así que si no la hizo para hoy, para dentro de 8 días se la recibo, pero sobre 4. ¿Está bien? Puede leer para dentro de 8 días el libro de Josué. Muy bien, estamos en la tercera parte de nuestra serie Hombre de Guerra que hemos visto hasta hoy. En el primer capítulo vimos una conversación que Dios tiene con Josué, donde lo motiva, lo alienta y le da algunas instrucciones para lo que se viene, conquistar la tierra prometida. En el segundo capítulo nos expusimos a una historia preciosa entre una mujer y dos espías, Rahab y este par de hombres que, bueno, estudiamos todo lo que ocurrió allí y Rahab tenía muchas cosas que enseñarnos acerca de la fe. Muy bien, ¿qué ocurrió después de ese encuentro entre estos dos espías y Rahab? Pues si usted lo leyó con juicio, se habrá dado cuenta que al final del capítulo 2, estos hombres salen de Jericó, se esconden durante 3 días en algún lugar y finalmente regresan al campamento donde está Josué. ¿Qué palabras le dan estos hombres a Josué? El terreno está listo. Jericó, los habitantes de Jericó están atemorizados, están acobardados y es como que Dios ya preparó el camino y las puertas están abiertas para que nosotros vayamos y tomemos posesión de la primera ciudad que es Jericó. Entonces Josué, al escuchar estas palabras, se inunda de aliento, se arma de valor y va hoy a tomar algunas decisiones, digo yo, que urgentes, que ameritan, unas decisiones que ameritaban esta circunstancia, y para ir a tomar la tierra de Jericó. Pero Josué sabe que antes de llegar a Jericó y tomar la tierra hay un obstáculo que debe pasar, un obstáculo natural bastante complejo del que hemos hablado ya bastante y es el río Jordán. Hoy vamos a ver cómo Israel cruzó ese río Jordán. El título de nuestra enseñanza es Fe en acción, cruzando el Jordán con Dios al frente. De eso vamos a estar hablando hoy. Usted ve esto aquí y ¿qué piensa? Se enloqueció el pastor. ¿Qué es lo que tiene aquí en esta mesa? Pues, ¿quiere saber qué hay debajo de ese mantel? ¿Le causa curiosidad? Quédese unos minutos más, ya le cuento. Permítame empezar hablándole acerca de los monumentos en Colombia. ¿Ha ido a Boyacá? Boyacá hay un monumento grande, precioso, que se llama Los Lanceros del Pantano de Vargas. Allí está en pantalla. ¿Lo ha visto? Ha estado expuesto a ese precioso monumento. ¿Qué simboliza? ¿Por qué se hizo ese monumento? ¿Qué representa? ¿Cuál fue la razón por la que se construyó? Sí, pero la razón fue que se cumplían 150 años de la independencia de Colombia. Esa fue la razón por la que se levantó este monumento allí. Detrás de ese monumento hay una historia preciosa. El ejército colombo-venezolano estaba enfrentándose a los españoles y un coronel le dice a 14 lanceros: vamos a desestabilizar ese ejército. Estaban acampando y 14 valientes cogieron sus lanzas y se fueron tras el coronel y murieron, perdieron su vida, pero eso sirvió para desestabilizar el ejército español y finalmente nuestros criollos, nuestros patriotas lograron la victoria. De esos 14 lanceros, la mitad eran venezolanos y la mitad eran colombianos. Somos pueblos hermanos que lucharon por nuestra libertad. Entonces, eso simboliza, eso representa ese monumento. Es uno de los más famosos de Colombia. ¿Cuál es el monumento más famoso aquí de Chía? La diosa Chía, la diosa Luna también le dicen, la diosa Chía Luna. Está en el centro, en el Parque Central. Los chibchas, que son los nativos de esta tierra, rendían culto, veneraban a la diosa Chía y toda su idiosincrasia, su religión giraba en torno a esta figura, la veneraban y esa estatua está allí. Fue inaugurada en 1935, más vieja que la mayoría de nosotros, bastante antigua. A mí me parece bonita, yo no soy precisamente tan reacio a contemplar el arte, me gusta el arte. Pues bien, yo aquí tengo un monumento, algo equiparable
a esas dos esculturas que le he mostrado en pantalla. Se lo voy a mostrar y usted me va a decir qué opina. ¿Preparado para esta obra de arte? Oh. ¿Qué piensa? ¿Bonito? ¿Feo? ¿Desordenado? Yo creo que un monumento, más que lo bonito o feo que pueda al contemplarse, es lo que significa, ¿cierto? ¿Qué es la historia que hay detrás de por qué se enarboló ese monumento? Pues bien, esto, si a usted le parece feo, déjeme decirle que esto es un plagio de un monumento que hizo Dios. O sea que cuidado, porque usted está ahí criticando una obra de Dios. ¿Por qué esas 12 piedras? Aquí hay 12 rocas. Pues bien, es un plagio de un monumento muy similar que armó Israel en la época de Josué. Después de cruzar el río Jordán, Dios le dice a Josué: coge a 12 hombres y diles que vayan a la mitad del río y cojan 12 rocas, pónganlas en sus hombros y vuelvan nuevamente aquí al campamento y organícenlas de tal manera que formen un monumento. ¿Y qué va a representar ese monumento? En Josué capítulo 4, Josué le dice a las personas que están allí: cuando sus hijos vean esas 12 rocas amontonadas y les pregunten qué significan, ustedes les dirán: por aquí cruzó el pueblo de Israel el río Jordán en seco. Ese era el contexto inmediato de lo que simbolizaba ese monumento. El pueblo de Israel cruzó el río Jordán en tierra seca. En un contexto más amplio de lo que significaba ese monumento, estaba el cierre de un ciclo. Oigan, no sé si ya lo han leído, si lo leyeron, pero una vez el pueblo de Israel cruzó el río Jordán e inauguraron este monumento, nunca más volvió a caer maná del cielo. Hasta antes del río Jordán, hasta esta generación, Dios alimentaba a este pueblo todos los días con maná del cielo. Pero una vez cruzaron, nunca más volvió a caer maná del cielo y les tocó a ellos empezar a comer de lo que la tierra producía. Se cerró un ciclo. Entonces yo me imagino a estos israelitas viendo esas rocas y recordando: Dios fue bueno, Dios estuvo con nosotros, nos alimentó, nos cuidó durante los 40 años en ese desierto. Y entonces, aunque estéticamente no es lo más llamativo, significaba realmente muchas cosas. Un sencillo monumento significaba todo eso. Hermanos, algo así contemplaron los israelitas hace unos 3.700 años. 12 rocas que simbolizaban cada una de las tribus de Israel. Al final voy a terminar hablando un poco más de lo que simboliza esto. Oiga, ¿qué tan importante es el río Jordán en la historia bíblica? Muchísimo. Hoy vamos a ver al pueblo de Israel cruzando el Jordán, pero usted conoce la historia de Naamán, el militar sirio que fue y se bañó 7 veces en el Jordán para curarse de la lepra. En el río Jordán, Juan el Bautista bautizaba a todos aquellos que iban a ser ahora seguidores de Jesús. En ese mismo río Jordán, nuestro Señor Jesucristo se bautizó y contemplamos en las Escrituras uno de los acontecimientos más sorprendentes de toda la Biblia, y es la Trinidad unida en un espacio puntual, allí en el bautismo de Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, allí en las aguas del río Jordán. Ese río es muy importante en la historia bíblica, y hoy nos vamos a tomar el tiempo para ver cómo fue que Josué con todos estos israelitas cruzaron el río. Entonces, ¿me acompaña? Quiero contarle la historia, que juntos entremos en esta anécdota para ver qué decisiones podemos aprender, qué lecciones podemos aprender de allí. En primer lugar, allí en su material, por favor, escriba: ante la adversidad, diligencia y fe en Dios. Ante la adversidad, diligencia y fe en Dios. Entonces, rápidamente, este par de espías vienen, hablan con Josué, le dicen que los de Jericó están atemorizados y que llegó el momento de ir por ellos. Entonces Josué se arma de valor y lo primero que va a hacer Josué es ser muy diligente. ¿Por qué? Resulta que el pueblo, estos 2 millones de habitantes, acampaban. Un paréntesis, ¿usted se imagina lo grande que era ese campamento? ¿Usted alcanza a dimensionar lo grande que debía ser la porción de tierra para que 2 millones de habitantes vivieran allí? Los que son militares saben que eso es una porción de tierra muy grande.
Pues bien, habían encontrado una barrera natural que era como un bosque de árboles de acacias, y ellos estaban allí escondidos. Y apenas Josué recibe esta instrucción de que el ejército, de que Jericó están acobardados, Josué les dice: nos vamos de aquí. Vamos a ir a cruzar el río Jordán, vamos a ir por los de Jericó, y es lo que nos cuenta Josué capítulo 3 en el versículo 1 en la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. Entonces aquí vemos a Josué exponiendo a todas estas personas a un lugar abierto en las playas del río Jordán. Entre el versículo 1 que acabo de leer y el 2 ocurren 3 días. Y la Biblia no nos cuenta específicamente qué fue lo que ocurrió en esos 3 días, pero por lo que nos narra podemos sacar algunas conclusiones. Apenas acamparon, Josué y los jefes de Israel se sentaron a pensar en qué. ¿Cuál era el punto de conversación? Había un problema. ¿Cómo cruzamos el Jordán? Se sentaron a pensar en eso. No había puentes, no había tiempo para construir barcos, para pasar a 2 millones de habitantes, pero empezaron seguramente entre ellos a razonar, a calcular, a mirar qué opciones habían para poder cruzar con todas estas personas. Y aquí va la primera lección para nosotros. Hermanos, Josué no sabía cómo iba a cruzar ese río Jordán. Dios hasta el momento no le había revelado cuál era el plan, cuál era el milagro que iba a hacer. Pero Josué se sienta con sus hombres a pensar cómo solucionar el problema. Hermanos, esa capacidad de razonar, de calcular, de medir, eso es un regalo que nos da Dios también para solucionar nuestros problemas. A veces llegan los inconvenientes y nosotros nos quedamos como de brazos cruzados esperando a que Dios haga un milagro. Y sí, yo entiendo, pero déjeme decirle que el que le da capacidad a usted para pensar, para calcular, para razonar qué soluciones encontrar, esa capacidad también se la da Dios. Usted no podría encontrar soluciones a sus problemas si Dios no le diera la capacidad de razonar en soluciones para esos problemas. Es importante que ante las circunstancias difíciles que se ponen delante de nosotros, pensemos en cómo solucionarlas. Si estamos quebrados, si la economía ya no da para más, a veces necesitamos un milagro de Dios, pero también está nuestro intelecto, nuestra mente, para pensar en cómo salimos adelante. Si aparece una enfermedad que no estaba en el panorama, pues también nos toca ir al médico y buscar ayuda. Eso hace parte de ser diligentes. Yo me imagino a Josué con estos hombres realmente pensando cómo vamos a cruzar el Jordán, porque hasta el momento Dios no le había dicho que iba a hacer un milagro. Y como no había una solución aparente, porque Dios en ocasiones nos pone en situaciones difíciles donde no hay una solución aparente, ahí lo que nos toca hacer es lo mismo que hicieron estos hombres, y es: Señor, ya es tarea tuya. Dentro de lo posible, no tengo un plan, las opciones se me agotaron, no tengo por dónde coger. Señor, necesito depender completamente de ti. ¿Ha estado en situaciones así? Donde definitivamente el panorama está tan oscuro que no hay por dónde coger. Sí, hemos pasado por circunstancias de esa manera. Pues bien, ¿cuál fue la decisión que tomaron estos hombres? Confiar completamente en Dios. Josué capítulo 3, en el versículo 2 al 3 nos cuentan lo siguiente: 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones: cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. ¿Cuál fue la solución que encontraron? Bueno, el que nos dio la orden de cruzar el río Jordán, ¿quién fue? Dios. Pues Dios se encarga entonces también de ayudarnos a pasar, porque si Dios dio la instrucción, también va a dar la solución. Pero este momento, estos 2 versículos son un acontecimiento importantísimo para todo el pueblo de Israel. ¿Qué era lo que tenían que sacar? ¿Qué era lo que iban a sacar y poner delante del pueblo? El arca del pacto. Normalmente, ¿dónde estaba el arca del pacto? En un sistema de carpas que se llamaba el tabernáculo, como la imagen que usted ve allá atrás. En ese tabernáculo solo podían entrar, solo tenían acceso los sacerdotes.
Y para entrar al lugar donde estaba el arca del pacto, que era en el centro de ese tabernáculo, solo podía entrar el sumo sacerdote. Era una persona realmente preparada, una persona realmente limpia, que entraba al lugar donde estaba el arca del pacto, porque esa arca del pacto representaba la mismísima presencia de Dios. El pueblo de Israel había visto lo que hacía esa arca del pacto. ¿Se acuerdan que salió fuego de allá y quemó a todos los rebeldes de la familia de Coré? ¿Se acuerdan que de ahí descendía la columna de fuego y todos los israelitas se asombraban porque bebían mucho poder saliendo del arca del pacto? Era un lugar realmente de asombro, era un lugar realmente de respeto al que los israelitas no tenían acceso todo el tiempo. ¿Y el plan de Josué cuál fue? Vamos a sacar el arca del pacto. ¿Usted se imagina las emociones que produjo esto en estas personas? Vamos a estar expuestos a la misma presencia de Dios, donde solo un sacerdote podía entrar una vez al año. Y ahora Josué la va a sacar y todos nosotros vamos a exponernos a la presencia de Dios. Yo creo que estaban entre angustiados, emocionados. No sé, si yo hubiese estado allí en ese campamento, no sé qué hubiese sentido. Voy a ver el arca del pacto. Hermanos, Josué, como por si las dudas, les dice en el versículo 5, entonces les dijo al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Es como, señores, van a estar expuestos a la presencia de Dios. Ustedes ya saben lo que ocurre con la presencia de Dios, con el arca del pacto. Necesitan purificarse, limpiarse para estar expuestos a ella. ¿Qué hicieron esos israelitas? ¿Qué significa purificarse? ¿Qué significaba purificarse en ese entonces? Limpiarse de sus pecados, pedirle perdón a sus familiares, a sus amigos con los que tienen algún problema, cambiar sus vestiduras, ponerse quizás la mejor pinta ese día para exponerse al arca del pacto. No sé, eso era limpiarse en ese momento, porque iban a estar expuestos a esa presencia de Dios. Quiero hacer una pregunta aquí importante. ¿Usted es consciente de que esa misma presencia de Dios, el Espíritu de Dios, mora en usted? Lo que para estos israelitas era todo un acontecimiento verlo y exponerse a ellos, la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios habita y mora en aquellos que creemos en Jesús. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y esto me genera a mí un contraste muy fuerte, porque mientras que estos israelitas, y hablo de forma personal, porque mientras que estos israelitas estaban emocionados por ver la presencia de Dios, estaban preparándose para exponerse a la presencia de Dios, la Biblia dice que el Espíritu Santo mora en mí, el Espíritu de Dios mora en mí, y no me genera, y vuelvo y digo, hablo por mí, el mismo tipo de emociones o el mismo tipo de shock que les generó a ellos. Y creo que usted también me entiende. ¿Por qué no nos genera tanta impresión, tanto asombro que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros? ¿Sabe por qué creo? Porque a veces creemos que es como una metáfora. A veces creemos que es como una información adicional que está allí escrita y no es así. Hermanos, es real, es verdad. El Espíritu de Dios que levantó a Jesús dentro de los muertos, el Espíritu de Dios que sostiene el universo, mora en usted, vive en usted si usted cree en Jesús. Eso es asombroso. Y entonces la pregunta para nosotros es, ¿y nos estamos purificando? ¿Vivimos limpios? Oiga, eso lo hablábamos en el grupo del sábado, en el tiempo de oración. Y yo les decía a ellos, no puede ser que el creyente, el que es templo del Espíritu Santo, lo normal sea una vida de pecado y que eventualmente un día sea santo, que ese día le vaya bien. No, ¿sabe qué debería ser lo normal para nosotros los creyentes? Que vivimos en santidad y eventualmente pecamos. Eventualmente decimos una mentira porque somos pecadores. Eventualmente discutimos en nuestra casa porque somos pecadores, pero no puede ser al contrario. No puede ser que nuestra vida como creyentes, como templo del Espíritu Santo, se vea caracterizada porque somos pecadores todos los días totalmente. No, hermanos, no.
Eso debería ser lo eventual. Lo normal para nosotros es que debemos andar en santidad, con amor, con tierna compasión, revestidos en amor, dice la Escritura, amándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, viviendo en piedad, en amor, en gozo, en alegría, en dominio propio, porque el Espíritu Santo vive en nosotros y eso debería ser lo normativo en nosotros, ese debería ser nuestro estilo de vida y eventualmente pecaremos. Pero ocurre al revés, pasa al revés, nos vemos más caracterizados por el pecado que por la santidad. No debería ser así, no debería ser así. Aquí Josué le dice al pueblo, purifíquense porque van a estar expuestos a la presencia de Dios. Hermanos, yo les digo, mantengan puros porque la presencia de Dios mora en ustedes, mora en ustedes. Y qué terrible que el Espíritu Santo que mora en mí vea a través de mis ojos las cosas que veo, escuche a través de mi boca las cosas que digo, vea a través de mis manos las cosas que hago. Cuidado, el Espíritu Santo mora en usted. Entonces la instrucción es purifíquense. ¿Por qué? Versículo 5, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Miren, yo no sé si Josué aquí tuvo una oración con Dios y Dios le reveló cuál era el plan, cuál iba a ser el milagro que él iba a hacer. Pero yo creo que no. Yo creo que aquí estaba puesta la fe de Josué en Dios, de que Dios iba a hacer algo para solucionar ese problema. Josué no sabía qué iba a pasar, pero Josué sabía que algo iba a ocurrir, algo iba a ocurrir. Entonces llegamos al versículo 6, aquí ya ha pasado un día más y la Biblia nos cuenta lo siguiente: por la mañana Josué les dijo a los sacerdotes, levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río Jordán. ¿Sí notan que aquí ya Josué estaba totalmente convencido? O sea, la orden es, vayan y crucen el río. Y los sacerdotes le han preguntado, ¿y cómo hacemos? No sé, pero vayan y crucen el río, guíen al pueblo al otro lado del río Jordán. Totalmente convencido de que algo iba a ocurrir. Y estas personas le creyeron. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. Concluyamos este primer punto. ¿Qué tenemos? A Josué con una fe en Dios ante un problema que él no sabía solucionar. Pero fue diligente, pensó, meditó durante 3 días cómo cruzar el río. Y finalmente puso su confianza en Dios y fue a solucionar el problema. Hermanos, para nosotros tenemos que ser diligentes en cómo solucionar nuestros problemas. Todos tenemos problemas todos los días. Hay que buscar una solución. No se quede de brazos cruzados esperando a que Dios haga precisamente un milagro. El milagro también es que Dios le da la capacidad a usted de solucionar esos problemas. Y cuando ya no haya una solución aparente en el panorama, descanse completamente el Señor. Señor, en lo humanamente posible, ya hice todo lo que podía, no hay solución, confío en ti. Eso fue lo que hizo Josué. No hay una solución aparente, Señor, confío en ti. Tú vas delante de mí y tú solucionarás el problema. Amén. Entonces, ante la adversidad, diligencia y fe en Dios, teniendo la esperanza de que Dios va a responder. Pero ¿será que Dios siempre va a dar una respuesta como la que nosotros queremos? No siempre. Segundo punto, ante la adversidad, espera la respuesta de Dios. Para este caso particular, Josué recibe una respuesta afirmativa de Dios. ¿Qué ocurre? En el versículo 7, Dios se le aparece, habla con Josué y le dice lo siguiente: el Señor dijo a Josué, a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo tal como estuve con Moisés. Entonces aquí es como si Dios le estuviera diciendo, Josué, créeme que yo estoy contigo, pero ya no van a ser solo palabras, van a haber hechos, van a haber cosas. Y entonces Josué recibe una respuesta afirmativa de Dios. Como que Dios se agrada de la diligencia y de la fe de Josué y va a respaldar las decisiones que él está tomando. Entonces, ante el problema de cruzar el río Jordán, yo me imagino que en esta frase que Dios, en esta conversación que Dios tiene con Josué, yo le hubiese preguntado a Dios, bueno Señor, ¿y cómo vamos a cruzar el río? ¿Vas a mandar una columna de fuego que seque el río en algún punto
y podamos cruzar. O quizás un viento fuerte que levante el río y nosotros podamos cruzar tranquilamente. Ellos le dicen, no, 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 no. El plan es el siguiente. Dales, versículo 8, la siguiente orden a los sacerdotes que lleven el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. O sea, si yo fuera Josué le diría a Dios, tú me estás pidiendo que le pida el favor a 4 sacerdotes que vayan y se metan dentro de un río que está crecido y que con el arca del pacto y que expongan sus vidas. Sí, ese es el plan. Ese es el plan. ¿Cómo le comunica usted eso a los sacerdotes? ¿Cómo lo reúne usted a ellos y les dice, bueno, Dios ya me dio el plan para cruzar el río Jordán? Excelente. ¿Qué hay que hacer? Ustedes se tienen que meter al río. Ah, no, no tan excelente. No tan excelente. Difícil tener que darle esa razón a estos hombres. Pero permítame sacar unas conjeturas de estos 2 versículos. Entonces, primero, Dios se agrada de la actitud de Josué, de que fue diligente. Hay una respuesta positiva, donde Dios va a apoyar las decisiones que Josué está tomando, pero eso no significa que para nosotros siempre vaya a ocurrir lo mismo. Hermanos, me encantaría pararme aquí y decirles que si ustedes son diligentes en solucionar sus problemas, Dios siempre los va a respaldar y les va a dar una solución tan tangible como la que tuvo aquí Josué, pero yo no les puedo afirmar eso. En ocasiones la respuesta de Dios es sí, en ocasiones la respuesta de Dios es tal vez, y en ocasiones es un no rotundo. No rotundo. Porque yo he visto gente que está en problemas intentando por un lado, intentando por el otro, moviéndose por aquí, moviéndose por allá, y no sale bien, no sale bien. ¿Qué puedo yo decirle a esa persona? ¿Dios lo abandonó? No, es Dios diciéndole no, tal vez le está enseñando algo, tal vez está preparando su corazón para algo, pero la respuesta de Dios no siempre va a ser un sí tangible. O si no, pregúntele a David, cuando su pequeño estaba muriendo y David fue y ayunó durante 7 días para que el Señor salvara la vida de su hijo. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? No, no. O pregúntele a Pablo. Pablo tenía el plan de ir a predicar a Asia. Quería ir a llevar el evangelio a los países asiáticos. ¿Y sabe qué le dijo Dios por allá en Hechos 16? No vas a ir. No vas a ir. Punto. Y no dejó que fuera. La respuesta de Dios no siempre va a ser un sí. A veces es un no. Hermanos, ¿y eso significa que Dios ha dejado de amarnos? No. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, si usted está esperando algo, si usted está esperando una solución y las cosas se caen, hermano, yo entiendo que eso desanima, que eso duele, pero siga confiando en Dios, que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Quería contarles eso porque pues en este caso Dios le dijo que sí a Josué y lo va a respaldar. Ahora viene la tarea titánica de Josué de transmitir esta misión a los sacerdotes y lo va a hacer con un entusiasmo. Entonces Josué sale allá de la presencia de Dios y reúne a los israelitas y en el versículo del 9 al 13 Josué lanza las siguientes palabras. Versículo 9. Entonces Josué les dijo a los israelitas, vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Es decir, no es un plan mío. ¿Es un plan de quién? De Dios. Ya ustedes verán si no lo quieren creer, pero es un plan de Dios. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a duda, Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos de delante de ustedes. Versículo 11, miren, el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra los guiará al cruzar el río Jordán. Es decir, no pongan su confianza en mí, sino que miren que allí está la presencia de Dios, allí está el arca del pacto. Elijan ahora a 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Le aseguro que dentro de esas personas que estaban escuchando, alguno pensó en su corazón, en su mente, ¿y por qué no va usted, Josué? ¿Por qué no va usted? ¿Por qué no va usted? Tremendo plan, tremendo
anuncio que Josué tenía que darles a estos pueblos, a este pueblo. Hermanos, no era fácil. No era fácil. Ya vamos a leer en unos versículos más adelante, el río Jordán estaba crecido, estaba grande, estaba realmente desbordado. El terreno seguramente era fangoso, había corriente. Y Josué aquí le estaba diciendo a estos hombres, ustedes van a tener que meterse al río y pararse allí, y entonces se va a levantar un muro de agua gigante y la tierra se va a secar y ustedes van a pasar por allí. Más fácil fue en el Mar Rojo cuando Moisés cruzó con el pueblo de Israel, porque Moisés solo abrió los brazos y se abrió el mar en dos y cruzaron, pero no había alguien ahí parado precisamente al frente del cañón deteniendo el agua. Esta era un poco más complicada, más complicada. ¿Pero qué cree? El pueblo creyó en esas instrucciones de Dios. ¿Qué le parece esa orden de Dios? ¿Ilógica? ¿Extraña? Sí, claro, es una orden extraña, difícil de asimilar. Hermanos, hay muchas ocasiones en las que las instrucciones del Señor para nosotros no parecen lógicas. No parecen lógicas. Y vuelvo al caso, por ejemplo, de las personas que están pasando por situaciones económicas complejas. Cuando ya no hay una solución aparente en el momento, créame que ahí es donde más van a aparecer oportunidades de este mundo y de Satanás para que usted falle al Señor, para que usted se desvíe, oportunidades ilícitas, negocios ilícitos, para que usted consiga como un respiro en medio de su situación económica. Ahí es donde nos toca mostrar entereza y firmeza y creerle al Señor. Señor, tú tienes el control de todas las cosas. En medio de esos momentos complejos nos toca creerle al Señor, creer que el perdón siempre va a ser la mejor opción, creer que debemos amar al enemigo, creer que debemos confiar en el Señor. Tenemos que creer en esas órdenes, en esas instrucciones que nos da el Señor y poner nuestra fe en Él. Necesitamos confiar en el Señor. Sé que angustia, sé que mueve, que duele, pero ahí toca mostrar entereza, firmeza. Cantábamos ahorita todos, no voy a vivir por lo que siento, no voy a vivir por lo que veo, sino que voy a vivir con mi confianza puesta en el Señor. ¿Confía usted plenamente en el Señor en medio de la angustia? ¿Es su primera opción cuando el panorama está difícil? Pues me alegra, porque normalmente a veces suele ser la última opción. La última opción. Ya cuando estamos metidos totalmente en el fango, ahí sí nos acordamos del Señor. Acuérdese siempre del Señor. El Señor está cercano a usted. Entonces, ¿qué ocurrió? Este pueblo de Israel escucha las instrucciones y, tercer punto, ante la adversidad, obedece la voz de Dios. Llegó el gran acontecimiento. 2 millones de personas se estaban movilizando, alistaron sus carpas, amarraron todo en sus espaldas, los niños, los animales, todo el campamento con lo grande que era. Seguramente se hizo en una fila india, en una fila, y era muy muy larga. Y entonces en el versículo 3, en el capítulo 3, en el versículo 14 nos cuentan: entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Pregunta de quiz, los que ya leyeron todo Josué. En este capítulo, Josué le dice a los israelitas a qué distancia debían estar del arca del pacto. ¿Alguno lo sabe? ¿Dónde está el académico? Señor, 1 kilómetro. Bien, a ese señor denle un premio, por favor. Don Jaime se llevó un premio al final, felicitaciones. A 1 kilómetro. Es decir, el arca del pacto iba a ir delante de ellos y ellos debían guardar 1 kilómetro de distancia porque no conocían el camino por donde iban a ir. Y por otras razones, era la presencia de Dios, hermanos, era la presencia de Dios. Entonces, estos hombres a 1 kilómetro de distancia veían a esos sacerdotes caminando con el arca del pacto e iban tras ellos. Versículo 15, era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua de la orilla del río, el agua que venía río arriba dejó de fluir.
Hermoso, hermoso, precioso. Y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar Muerto hasta que el lecho del río quedó completamente seco. Seco. Yo ya le había dado algunos detalles del río Jordán. Es un río que no precisamente es muy ancho, pero sí es bastante profundo. Se estima que donde estas personas cruzaron, en el punto más profundo tenía unos 3-4 metros de profundidad en verano. Pero estaban en una época de invierno, en época de cosecha, y seguramente el agua era mucho, mucho más grande, había un volumen mucho más grande de agua. Y quedó seco, completamente seco. ¿Usted cree eso? ¿Cree que realmente es un acontecimiento real? Amén. Ese es nuestro Dios, el que tiene el control de todas las cosas, el creador de todo lo que existe. El agua obedece al Señor. Y el agua que estaba arriba abajo desembocó en el mar Muerto hasta que el lecho del río quedó seco. Después, todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en tierra seca en medio del lecho mientras el pueblo pasaba frente a ellos. Los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán por tierra seca. Eran 4 sacerdotes, porque entre 4 personas se cargaba el arca del pacto, y estos hombres allí se quedaron parados en el río. ¿Cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo pasan 2 millones de personas un río? No son minutos, es bastante tiempo. Tenían como que resistencia estos hombres allí parados, firmes, y viendo, no sé si se alcanzaba a ver el muro de agua allá grande. ¿Qué muestra este texto? Obediencia de los israelitas y firmeza a los sacerdotes. Hermano, ¿qué tan firme es usted cuando el panorama se ve complejo, cuando el panorama se ve difícil? ¿Se mantiene firme en su fe? En el Nuevo Testamento la instrucción para nosotros es que no titubeemos en nuestra fe, que nos mantengamos firmes, que nos mantengamos sólidos allí con Cristo, quien es nuestra fortaleza, nuestra roca fuerte. No titubeemos en nuestra confianza en el Señor, confiemos plenamente en Él. Y por fin el pueblo termina de cruzar, obedecieron la voz del Señor, obedecieron el mandato de Josué, y en Josué capítulo 4 entonces vemos el acontecimiento de este precioso monumento. El versículo 1 dice lo siguiente: una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: ahora elige a 12 hombres, uno de cada tribu, y diles: tomen 12 piedras del medio del Jordán, del mismo lugar donde están parados los sacerdotes, llévenlas al lugar donde van a empacar esta noche y amontónenlas allí. Algo así. Entonces Josué convocó a los 12 hombres que había elegido, uno por cada tribu de Israel, y les dijo: vayan a la mitad del río frente al arca del Señor su Dios. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel, y las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. Y en el futuro sus hijos les preguntarán: ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles: nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Estas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Entonces yo me imagino, como le decía al principio, a los israelitas viendo esas 12 rocas y acordándose de lo que Dios hizo por ellos. Dios detuvo las aguas del Jordán para salvarnos, para darnos paso. Así como hay un monumento que los israelitas debían recordar, ¿sabe de dónde nosotros debemos ver para recordar? La cruz del Calvario, la cruz de nuestro Señor Jesús. Allá tenemos que poner nuestros ojos y recordar todo lo que el Señor hizo por nosotros. Hermanos, el problema más grande que todos nosotros teníamos era el infierno. No teníamos escapatoria de él. Por nuestro pecado, la paga del pecado es la muerte. Íbamos para allá, pero nuestro Señor Jesús abrió el camino, hizo el puente,
quitó la brecha que había entre Dios y nosotros y, como dicen las Escrituras, rasgó el velo para que ahora nosotros podamos tener acceso completo al Padre. Y dice la Biblia, y nos llevó de muerte a vida, nos permitió cruzar ese enorme abismo que había entre nosotros y Dios. Todo por su muerte. Y se levantó en esa cruz. Y hoy tenemos que verla nosotros para recordar lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. ¿Lo recuerdas? ¿Ves constantemente esa cruz? Nos libró del problema más grande. ¿Y ahora qué nos espera a nosotros? La vida eterna, la salvación, estar con nuestro Señor por siempre y para siempre. Ese es el mejor regalo, el mejor regalo. Entonces, así como los israelitas pusieron sus ojos en ese monumento y recordaron lo que Dios hizo por ellos, nosotros hoy veamos a nuestro Señor Jesús y recordemos lo que Él hizo por nosotros. Amén. Entonces le animo a que se ponga en pie y le damos gracias al Señor por lo que Él ha hecho por todos nosotros. Mi buen Dios, es cierto que en este mundo estamos atravesando diferentes adversidades, diferentes problemas. Algunos de ellos reconocemos que son por causa de nuestro pecado, pero otros sencillamente aparecieron y allí están. Pues mi Dios, te rogamos que nos ayudes a reaccionar de la misma manera en que Josué y este pueblo reaccionaron ante la adversidad del río Jordán. Ellos fueron diligentes en buscar una solución, pero confiaron en ti. Ellos esperaron una respuesta tuya y por tu gracia la respuesta fue positiva y terminaron obedeciendo tu voz, mi Dios. Pues bien, hoy, mi Señor, en medio de nuestros problemas, acudimos a ti para que tú nos muestres cuál es el camino. Y apiádate de nosotros, ten misericordia de nosotros, del que está en problemas hoy, del que está pasando por dificultades hoy, Señor. Muéstrale cuál es el camino, cuál es la solución para su problema. Y que cuando venga la solución, por favor, mi Señor, danos la valentía para obedecerte. Porque a veces nos ocurre eso, que sabemos cuál es la solución para nuestro problema, pero no nos agrada. Pues mi Dios, queremos obedecer tu palabra. Hoy también recordamos y reconocemos que Cristo solucionó nuestro problema más grande y nos ha dado vida eterna. Y ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que nos ha abierto un camino para nuestra vida eterna. Señor, ayúdanos a no olvidar lo que Jesús hizo por nosotros. Ayúdanos a tener eso presente y que ese sea nuestro motor, que eso sea lo que nos motive a hacer todas las cosas, todos los días, pensando en nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha dado todo lo que necesitamos. Y como dice las Escrituras, que nuestro Señor Jesús es en todo y en todos. Jesús es todo para nosotros, mi Señor. Gracias por ese regalo perfecto, por ese regalo precioso. Gracias por esta enseñanza. Confiamos en ti, en que tu Espíritu Santo nos guía. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén y amén.